Las buenas prácticas de manufactura constituyen un conjunto de procedimientos que garantizan la producción higiénica de alimentos, además de ser prerequisito para la implementación del sistema HACCP. Debe evaluarse la existencia y la eficiencia de las GMP durante la planificación y la implementación de cada plan HACCP. Las GMP deben documentarse y verificarse periódicamente. Se aplican los principios generales de higiene de los alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de higiene necesarias para producir alimentos inocuos y saludables. Veremos ahora los principales aspectos de las buenas prácticas de manufactura para la manipulación de alimentos. El agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies que están en contacto con los alimentos debe ser potable, de calidad higiénica adecuada y debe proceder de una fuente inocua. Un aspecto importante de la seguridad de una operación de proceso de cualquier alimento debe ser la inocuidad del agua. Un plan GMP completo debe, en primer lugar, considerar las fuentes y el tratamiento del agua que entra en contacto con los alimentos o con superficies de trabajo o el agua que se utiliza para fabricar hielo. El agua que se emplea en la producción de alimentos debe ser potable. Esto también se aplica al hielo y al vapor que entran en contacto con los alimentos. El análisis del agua y la limpieza del depósito de agua deben realizarse cada 6 meses como mínimo. Para que se considere potable, el agua debe cumplir con las normas especificadas en la última edición de las normas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que establecen los parámetros de calidad del agua potable. Deben existir instalaciones de higiene del personal para asegurar que se pueda mantener un nivel apropiado de higiene y evitar la contaminación de los alimentos. Una planta de producción de alimentos debe contar con ventilación natural o mecánica a fin de reducir al mínimo la contaminación de los alimentos por el aire contaminado, por ejemplo, de aerosoles y gotas de condensación. Controlar la temperatura del ambiente. Controlar los olores que pueden afectar la inocuidad de los alimentos. Controlar la humedad a efectos de garantizar la seguridad y la inocuidad de los alimentos. Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y construidos de forma tal que el aire no fluya desde zonas contaminadas o sucias. Debe proporcionarse una iluminación adecuada, sea natural o artificial, para permitir que se opere con higiene. Donde sea necesario, la iluminación no debe alterar los colores de los alimentos. La intensidad de la luz debe ser adecuada a la naturaleza de las operaciones. Los bombillos y las lámparas suspendidas del techo deben estar siempre protegidos para evitar la contaminación de los alimentos en caso de roturas. El almacenamiento de las materias primas, ingredientes y otros productos utilizados en la fabricación de alimentos debe realizarse de modo que permita mantenimiento y limpieza adecuados, evite el acceso de plagas y la formación de nidos, permita la protección eficiente de los alimentos durante el almacenamiento y la creación de un ambiente que reduzca al mínimo el deterioro de los alimentos. El
objetivo del control de operaciones es producir alimentos inocuos y saludables para el consumidor. Esto se logra mediante la formulación de normas operacionales para los productos e ingredientes crudos, la composición, el proceso, la distribución y el uso por parte del consumidor. Dichas normas se aplican a la producción y manipulación de los alimentos. También es importante que se pueda contar con la adecuada planificación, ejecución, supervisión y revisión de la eficiencia de los sistemas de control. El control inadecuado de la temperatura del proceso de alimentos es una de las causas más comunes de ETA, o deterioro precoz de los alimentos. Estos controles incluyen el tiempo y la temperatura de cocción, enfriamiento, proceso y almacenamiento. Los sistemas de control de temperatura deben considerar la naturaleza del alimento, es decir, su actividad de agua, pH y posibles tipos y cantidad inicial de microorganismos, la vida útil esperada del producto, el método de envase y el proceso, y la manera en la que debe consumirse el producto, es decir, si debe estar sujeto a cocción o a un proceso adicional o sin ningún tratamiento posterior por el consumidor. Deben especificarse los límites tolerables de las variaciones de tiempo y temperatura. Deben verificarse los registros de temperatura e intervalos regulares y debe evaluarse su exactitud. Los microorganismos patógenos pueden ser transferidos de un alimento a otro, ya sea por contacto directo, por quienes manipulan los alimentos, por las superficies de contacto o por el aire. Deben separarse los alimentos crudos o no procesados físicamente o según el momento en que se trabaja con ellos de los alimentos listos para comer, con una limpieza y desinfección eficaces entre las distintas etapas. El acceso a las zonas de proceso debe ser restringido o controlado. Los empleados deben usar uniformes y calzados limpios y deben lavarse las manos antes de ingresar a estas zonas. Las superficies, los utensilios, el equipo, los accesorios y los muebles deben estar totalmente limpios y desinfectados tras el contacto con alimentos crudos, principalmente los de origen animal. La prevención de los peligros de los alimentos comienza con el control de material recibido. La recepción de los materiales debe garantizar que el establecimiento no acepte ningún producto crudo o ingrediente que contenga parásitos, microorganismos no deseados, plaguicidas, fármacos veterinarios o tóxicos, ni sustancias extrañas